es lo mismo pertenecer a una denominación fundada hace 50 años, 100 años, incluso 500 años, que a una iglesia fundada hace más de 2000 años. Nunca va a ser lo mismo. Porque nuestro Señor Jesucristo edificó una iglesia y le dio características, queridos hermanos, de continuidad histórica. Y eso lo podemos mirar en San Mateo capítulo 28. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Entonces, la presencia de la iglesia de Cristo, queridos hermanos, tiene que estar desde el siglo I hasta el fin del mundo. Y la iglesia católica, queridos hermanos, es la única que tiene existencia histórica continua desde los apóstoles hasta el presente, y es la única que tiene fundamentos. Desde San Pedro hasta hoy en día con el Papa León XIV. 267 papas, queridos hermanos, desde el año 33. En cambio, los protestantes no tienen historia, queridos hermanos, desde el siglo I, porque ellos empezaron a existir con Martín Lutero, desde 1517 para acá. Muchos vienen de Lutero, otros vienen de Calvino, otros de Enrique VIII, otros de la Luz del Mundo, otros de los pentecostales, pero ahí entre ellos se van dividiendo, y ninguno viene de Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, no tienen autoridad ni fundamentos de Cristo, de ser la iglesia de Cristo. Simplemente son iglesias, entre comillas, fundadas por hombres. Y ellos dicen, hay de aquel que confíe en otro hombre. Para prueba. Dios les bendiga, hermano, Dios los guarde. Por aquí haciendo otra reacción a esta señora. Hermanitos, ay Dios mío. Bueno, vamos a refutarle toda la tontería que dijo. Bien, dice ella que la iglesia tiene que tener una continuidad histórica, y habla de que una iglesia no es lo mismo aquella que tiene 50 años, 100 años, 500 años. Mi estimada, si la iglesia tiene 2 días, y está edificada sobre ese fundamento de los apóstoles y los profetas, lo que nos hace iglesia, lo que los hace iglesia es haber creído en Jesucristo. Y el Señor y Dios mismo añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. A la iglesia los añade Dios, no lo añade la iglesia católica. ¿Ves? Primera cuestión. Ahora bien, si nos vamos por la historicidad, mi estimada, según, primero que tú no vienes de la iglesia primitiva, tú no eres de la iglesia primitiva, puesto que ustedes nacieron casi 4 siglos después. Pero vamos a hablar de historicidad. Está la copta, si vamos, la más antigua es Jerusalén. La más antigua es Jerusalén, y ustedes entraron a Jerusalén en el 1093 aproximadamente, en las cruzadas, matando las personas, desviviendo personas, a diestra y siniestra, porque decían que teniendo la Tierra Santa estaba más cerca de Dios, ¿verdad? Bueno, así fue que entraron ustedes, tanto amor y cariño, que así mismito, por eso es que son la iglesia de Cristo. Entonces, de hecho, fueron tan abusivos. Durante siglos fueron muy, muy abusivos. Entonces, la historicidad tampoco te ayuda. El hecho de que digas eso me parece una total barbaridad. Y de que Jesucristo edificara esa iglesia católica, no, mi estimada. La catolicidad, el término católico, nació en el 107 después de Cristo aproximadamente por Ignacio de Antioquía. Mientras antes de eso no se había mencionado absolutamente ese término. Sí, habla de la universalidad de la iglesia. Ahora mi pregunta sería, ¿cuál de las iglesias católicas? Porque si vamos a hablar de protestantes, ustedes son los primeros protestantes que se separaron en el cisma de 1054, pero anteriormente pues obviamente tenían problemas porque desde hacía muchos siglos en la cuestión de los patriarcados, porque no nos podemos olvidar de la pentarquía, donde estaban los 5 patriarcados, que era Jerusalén, Antioquía, estaba Alejandría, Constantinopla y Roma, la quinta silla, que de hecho le correspondía a Pablo, no a Pedro. Pedro les correspondía la de Antioquía. Entonces, si vamos a hablar de eso, también tendríamos que hablar también de
de la iglesia allá, de los etíopes. También tendremos que hablar, o sea, las iglesias, hay muchas que podemos mencionar. Y son 24 ritos, mi estimada. ¿Cuál de esas iglesias católicas, entonces, ya que ustedes se adjudican la catolicidad, cuál de esas 24 ritos son la iglesia verdadera? Porque fíjate, si yo voy a los ortodoxos, dicen ser la verdadera iglesia. Si me voy a las otras, dicen ser la iglesia verdadera. Entonces, ahí no hay base, no tienes base ni fundamento. De hecho, cuando se habló del término catolicidad, ni siquiera vas a poder probar históricamente que se refería a Roma. De hecho, no había obispo sobre obispo, amiga. Bájate de esa nube. No había obispo sobre obispo. De hecho, el pastor de Hermas relata que para el 130 después de Cristo ni siquiera había obispo en Roma. Entonces, lo que tú dices es pura tontería, de verdad. La gente te cree, la gente que sabe menos que tú, obviamente, porque parece ser que agarrar un libro de historia le quema los ojos. Le quema los ojos y los dejase ciegos. Por eso es que andan tan ciegos y como te ves así como intelectual y muy aquel. Porque fíjate, te quedan muy bien los videos, aunque tu contenido sea basura, pero te quedan muy bien los videos. Entonces, aunque lo que estés hablando es pura basura, pero ciertamente te haces ver intelectual. Pero como ellos saben menos que tú, ellos te creen toda esa tontería. Hija, agarra un libro de historia y ponte a leer. Empieza a leer. Y si vamos por historicidad, nos vamos a tener que ir a Jerusalén. Esa fue la primera iglesia. Esa es la primera iglesia en Jerusalén. Entonces, no sé, el fundamento, 266 fundamentos. La Biblia habla de que Cristo, el fundamento es Jesucristo. El fundamento de los apóstoles era Cristo, Efesios 2:20. El fundamento que Pablo habla, 1 Corintios 3, Cristo. Y sobre quién se edificaría. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima y el otro mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto siendo Jesucristo mismo, y lo estoy parafraseando. Así que, mi estimada, los 266 fundamentos, el pastor Delma, de hecho, en el 130 después de Cristo, creo que lo dije ya, pero vuelvo y lo repito, dice que no había obispo, pero sin embargo en la lista de Roma aparecen 8 papas mientras estaba la persecución por el Imperio Romano. ¿Cómo rayos esa gente pudo haber ejercido un papado mientras estaban en la persecución? Sería una buena pregunta. Mientras estaban en plena persecución, resulta que tenían obispo. No, mi estimada, no habían obispo sobre obispo, no había nada de eso. Eso son puras tonterías lo que estás hablando. Agarra un libro de historia, por favor. Por favor. Creo que te expresas muy bien. Creo que tus videos, pues sí, te puedo dar un crédito, pero lo que dices es pura tontería. Lo que dices son mentiras, y como los otros saben menos que tú, creen que tú estás diciendo la verdad. Pero como no leen tampoco, no agarran un libro de historia para por lo menos investigar si lo que tú estás diciendo es cierto. Ahora, me encantaría a mí que me refutaras con la historia. Encontrémonos nosotras, tengamos un diálogo. Y vamos a hablar sobre la historicidad. Vamos a hablar de tu historicidad, de que tanto te jactas. Vamos a ver. Para que dejes de estar diciendo pura tontería. Y los católicos ellos los comparten y le dan tanto like. Como si verdaderamente estuvieras diciendo algo importante y estuvieses diciendo la verdad. Cuando la historia te destroza completamente. Pero, como saben menos que tú, pues obviamente eso es lo que está pasando. Así que nada, Dios me los bendiga, hermanos, Dios me los guarde. Ojalá, tenemos que seguir orando por estas personas, porque verdaderamente esto
no tiene nombre. Esto es una cosa aberrante. Pero nada, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. De ahí me sacó el Señor, así que hay que seguir orando, porque por eso es que soy como soy. Porque alguna vez el Señor llegó a mi vida, se me cayeron las escamas de mis ojos, de mi corazón, y empecé a escudriñar y a buscar realmente la verdad. Y como tal cual fui libertada una vez hace muchos años, ellos también van a ser libertados en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Abrazos y besos de Puerto Rico, como siempre su hermana Mari. Chao.